Lucas 21, 29, 33. Capítulo 21, versículos 29, 33. Seguimos con este último discurso escatológico de Jesús. Y vamos a meditar justamente sobre las imágenes que nos regala hoy y ese mensaje acerca de los signos de los tiempos. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera, en los demás árboles, cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos está hablando acá del cumplimiento de sus mensajes, de su profecía. Y lo hace tomando una comparación de la vida del campo. Quizá era algo que era muy fácil para los oyentes entender. La dinámica de las estaciones. Mientras uno no haya vivido las estaciones, uno no logra entender cómo funciona eso. Es decir, uno tiene que adaptar su mente a la manera como funcionan las estaciones. Una persona del trópico que llegue a querer implantar sus costumbres en uno de los hemisferios, bien al norte o al sur, va a encontrarse con dificultades porque muchas de las cosas que hacen realmente sin quererlo están relacionadas con las estaciones y necesita claridad, digamos así, necesita saberlas aplicar, digámoslo de una u otra manera. Acá nos está hablando de un árbol que es justamente la higuera, el árbol de los higos, que cuando empiezan a salir sus brotes, la gente ya sabe que la primavera se acerca. No se necesita tener un calendario ni nada para saber una fecha exacta, sino que las mismas plantas, la misma naturaleza tiene su propio reloj biológico y entonces Él nos va mostrando los tiempos. Lo que el Señor nos dice es que hay que estar atentos y entender que en las cosas del tiempo vamos a darnos cuenta de eso, cuando se acerca el reino de Dios. De acuerdo con lo que Él ha dicho antes, ha hablado de los terremotos, ha hablado de las hambrunas, ha hablado del llanto y del dolor. Y Él dice, esto es parte de la comprensión de en qué momento está llegando el reino de los cielos, cuando se saben interpretar los signos de los tiempos. Algunas de las cosas que anunciaba Jesús, como la ruina de Jerusalén, por ejemplo, es uno de los aspectos que nos dice, ok, si sucederán, entonces se darán cuenta y sabrán que el reino de los cielos está cerca. Todas las cosas podrán pasar, pero mis palabras no van a pasar. Incluso en algún momento llega a decir que esta generación estará aquí y antes de que pase esta generación va a suceder lo que les he hablado. Jesús lo que hace aquí es, hace 2000 años ya, hablar del reino de Dios, instaurar el reino de Dios, iniciarlo, ¿sí? Pero este es un proceso que sigue constantemente, que no ha llegado a su plenitud. Algunas de las cosas que yo recuerdo para entender esto del reino de los cielos y su vivencia en este momento era que escuchaba hablar a aquellos que hacían pastoral en mi pueblo, en mi tierra, que el ya pero todavía no. O sea, esto va a suceder, pero no va a suceder. Esto está sucediendo, pero no está sucediendo todavía. Una manera un poco jocosa, digamos así, pero que lo que quería era mostrarnos cómo funcionan las cosas del reino de Dios en el ambiente y en la manera como los discípulos y el mismo Jesús lo quisieron decir en su lengua nativa, natal. Bueno, ahora nosotros debemos mirar un poco la situación de la iglesia hoy, nuestra situación, y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para entender. A veces uno como que ve que la gente se desanima por la violencia, la guerra, el descreimiento de la gente, el abandono de la fe, y no descubren que al fin y al cabo es una manera como se están cumpliendo los signos de los tiempos, que es una manera como hoy los signos de los tiempos se viven y como en la adversidad
Estamos llamados a dar testimonio del Señor, de su mensaje, de su palabra, ¿sí? Así como el árbol que tiene savia y esa savia la recibe como alimento de la tierra, así como ese mismo árbol produce brotes y frutos y hojas y lo que sea. Asimismo la historia de Cristo ya ha iniciado. El Señor ya ha iniciado su tarea en el mundo y está en algún momento por dar fruto, por mostrarse, ¿verdad? A veces la gente se asusta mucho cuando se habla del fin del mundo. Lo que nos invita hoy es a entender que continuamos en un camino para llegar al final. Al final no como el caos, sino al final como la esperanza, como un momento en el cual nuestra misma humanidad se resarcirá, se renacerá, digamos así, de la miseria, porque el Señor hace esa tarea. Vemos que muchos imperios por 2000 años han caído. Muchos imperios, y en muchos imperios el cristianismo ha sobrevivido, generación tras generación. Y estamos tratando de descubrir esos valores y de enseñar esos valores del Evangelio a los demás. Y cada vez encontramos maneras como los mensajes, los valores del Evangelio son atacados. De una u otra manera los vemos atacados, y hoy más que nunca los vemos atacados, ¿verdad? Pero es lo mismo, seguimos en ese camino para descubrir que el reino de Dios llegará, ese momento de Dios, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, se manifestará a nosotros, ese Dios que nos prometió la salvación y que nos está salvando. Por eso confiemos nuestras vidas, confiemos a que el Señor que nos ha dado una promesa nos la cumplirá, y ahora que vemos que en este mundo, en esta generación, nos encontramos ante esta experiencia, estos signos, que son los signos de los que Cristo ha hablado, sepamos que el reino de Dios ya está con nosotros. Señor, bendiga y nos acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.